A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches, saludos desde Polideportivo, desde Radio Abarán, en esta noche del 20 de abril de 2015, programa número 57 de la temporada, y un programa que pues casi es el adiós, no porque vayamos a terminar, que todavía nos quedan algunas semanas para terminar esta 23ª temporada, sino porque se ha dicho adiós a muchísimas esperanzas que había puestas en lograr un objetivo que era la permanencia, y que desgraciadamente, aunque matemáticamente no haya nada certificado, pues prácticamente esas esperanzas se quedaban ayer en tierras de Cartagena. Comenzamos. Indudablemente estamos hablando de fútbol, que es el leitmotiv del programa de la noche de hoy, puesto que es el deporte, es la modalidad que más tenía en juego, y estamos hablando de un resultado que, aunque, insisto, matemáticamente no supone nada definitivo, en la realidad sí supone un auténtico mazazo y prácticamente el descenso de nuestro Abarán a primera territorial. La situación se ha complicado de forma, yo creo que irremisible, y solo un milagro podría salvar al equipo abaranero del descenso de categoría. Está claro que era muy difícil, que hubo muchas cosas que se hicieron mal desde el principio, desde la pretemporada, pero parecía que un hilo de esperanza nos mantenía con opciones. Pero ese rotundo 4-0 de la tarde de ayer domingo en el Complejo Deportivo Mediterráneo hace que bajemos los pies al suelo, que veamos la triste realidad, y la realidad no es otra que nuestro Abarán, insisto, si no lo remedia un milagro, se va a primera territorial. Bueno, vamos a intentar comentar lo que fue un poquito el partido. Un partido del que podíamos hablar bastante más, incluso a lo largo del día, que ha sido un día un tanto atípico también para quien les habla. Hemos estado pensando en poder llamar a algún invitado. Sabemos que hay algunos, como es el cuerpo técnico, que siempre están dispuestos a estar con nosotros en estos micrófonos, bien en directo, bien a través del hilo telefónico, pero posteriormente hemos pensado que era mejor un día para dejarlo para meditar, para ver con mayor perspectiva dentro de alguna jornada lo que ha pasado, no en este partido, porque un partido no son más que 90 minutos, sino lo que ha acontecido a lo largo de la temporada. Una temporada en la que nuestro Abarán lleva la friolera de 15 partidos fuera de casa y solamente ha conseguido un pírrico empate. Indudablemente, salvo los números del Balsicas, que en este momento los desconozco, es el equipo con peor bagaje a domicilio de toda la territorial preferente. Si a eso le unimos a que es el equipo con diferencia más goleado de la categoría, pues concretamente tiene 10 goles más en contra que su rival en la tarde de ayer, o 6 más que el Ciudad de Calasparra, que siendo un equipo que se va a salvar, que quizá en eso es la excepción, pues también ha sido goleado con facilidad. En fin, número que, aunque quisiéramos tener siempre ver el vaso medio lleno, pues al final nos hace que se vuelque y se vacíe totalmente. Y yo creo que es la situación en que nos encontramos en la noche de hoy. Creo que sobre todo los que están implicados en el club, desde el presidente al último directivo, desde el entrenador al preparador físico, desde el portero hasta el extremo izquierdo, desde el jugador que ha sido titular durante toda la temporada, aquel que ha actuado puntualmente, incluidos juveniles, pues deben de encontrarse hoy en un día bastante triste, porque, insisto, en las últimas semanas, sobre todo por el nivel que estaba dando el equipo, por los resultados que había conseguido, sobre todo en casa, y por esa capacidad de reacción que había mostrado el conjunto abaranero ante rivales de superior categoría, pues había puestas grandes esperanzas en que se lograra algo positivo. Ahora lo vemos a posteriori, e incluso nos hubiéramos conformado con un empate,
precisamente el resultado con que se llegaba al descanso, pero nada más lejos de la realidad. Claro, hay que recordar que el colista nos metió 5, o sea que si ahora el Sojo han sido 4, pues más o menos estamos en la misma situación. Que el Jumilla, al que se lograba ganar la semana pasada en las colonias, nos metió 3 en la primera vuelta. Es que claro, si nos vamos un poquito más para arriba, el Calasparra nos goleó, el Bullense casi lo mismo. En fin, el equipo fuera de casa, hay que decirlo así, ha sido un auténtico desastre. En casa, pues sí que es cierto que ha habido partidos en los que ha habido mala suerte, en los que algunas decisiones arbitrales le han podido privar de sumar algún punto, al equipo le ha faltado continuidad, en fin, son tantas y tantas circunstancias que habría que hacer un análisis muy largo, muy tranquilo y muy concienzudo de lo que ha sido esta temporada 2014-2015. Pero insisto, creo que estamos muy cerca del partido de ayer y quizá ahora mismo los árboles no nos dejen ver el bosque. Centrándonos en el partido, nuestro Abarán jugaba en la tarde de ayer con un once inicial compuesto por David en portería, Quiterio, Juan, Schuster y Marín en defensa, Iker y Chipi por delante, con Esaú y Juanqui en bandas, Cabo media punta, Michi hombre más adelantado. Bueno, la verdad es que prácticamente son los mismos o prácticamente los mismos hombres que están protagonizando los últimos encuentros de nuestro Abarán, con ese eje en el centro del campo, con ese Iker más adelantado, convirtiéndose en un auténtico comodín, en fin, lo que ya conocíamos. Y de hecho, al descanso se llegaba con empate a 0. No es que hubiera sido una primera mitad brillante, pero con ese marcador inicial, las espadas estaban en todo lo alto, atendiendo a otro de los tópicos que tanto repetimos. Se podía pensar que en cualquier contra el equipo podía dar ese golpe de efecto de adelantarse en el marcador y poner contra las cuerdas, al equipo del Sojo Medi, pero nada más lejos de la realidad. Nada más saltar en la segunda parte del terreno de juego, en el minuto 3, minuto 48 de partido, llegó el 1-0, obra de Santi, en una indecisión entre el meta baranero David y el propio Iker, probablemente dos de los jugadores más regulares del equipo a lo largo de toda la temporada, pero estas son circunstancias de los partidos, indudablemente, y llegaba el 1-0, y lógicamente en un equipo que tiene la moral frágil y que ve cómo se acaban las opciones, pues eso pasó factura y de qué forma al equipo azulón. Lo cierto es que en vez de llegar la reacción, solo 9 minutos más tarde, en el 57, Domenech hacía el 2-0, que prácticamente era la sentencia definitiva, que sí que quedaba prácticamente media hora de juego, pero si antes del partido hablábamos, utilizando esos tópicos, de que era una auténtica final, pues aquel que en una final se ve perdiendo 2-0 y que solamente le resta media hora y que van pasando los minutos y que no se consigue llegar a la puerta rival con la facilidad que uno quisiera y no se ven opciones de acortar distancia, pues ¿qué es lo que pasa? Que el equipo se viene un poquito abajo y solo 6 minutos más tarde, en el 63, Santi hacía el segundo gol en su cuenta particular y el 3-0, que no dejaba lugar a duda y que además, por si no era malo perder, hacía que el golaveraje pasara al lado del equipo cartagenero. Recordemos que en la ida el marcador fue de 5-3, recuerdo cuando el Abarán marcaba el quinto gol nada más comenzar la segunda parte y parecía que iba a ser una goleada de escándalo. Después, en los últimos 10 minutos, acortaba distancias el Sojo, parecía que esos dos goles no iban a tener importancia, pero miren si la tenía, cuando llegaba ese minuto 63 y solamente en 15 minutos el equipo cartagenero había hecho 3 goles, había dado la vuelta al marcador y veía cerca, muy cerca, su permanencia. Luego, para redondear, en el minuto 85, Ayub hacía el 4-0 definitivo. En el Abarán se produjeron 3 cambios. En el minuto 56 Pablo sustituía a Iker cuando el equipo perdía por 1-0, pero inmediatamente recibía el segundo. En el 64, ya con 3-0, Bolo sustituía a Juanqui y 3 minutos más tarde, en el 67, Pepe hacía lo propio por Marín. Un partido con muy poco público en la grada, según la prensa 100 espectadores, posiblemente fueran menos. Tengamos en cuenta que a esa misma hora jugaba el Fútbol Club Cartagena en el Municipal Cartagonova, con lo que indudablemente repercutiría en la entrada de este partido de territorial preferente, y muy poco más que contar del partido. Si acaso hacer una simple reseña al titular que refleja hoy concretamente el diario La Opinión. El Sojo sueña con la permanencia, y es que la tiene en su mano. Por contra, como dice en la crónica, tras golear al Abarán, que se queda prácticamente sin opciones de permanencia. Esa es la diferencia entre uno y otro equipo. Y es que si hay pocas esperanzas, según está la tabla clasificatoria, si miramos lo que queda de calendario, pues ya el objetivo
el horizonte se ve totalmente negro. Ayer el Abarán probablemente sentenció su permanencia en su visita a Cartagena. Sojo 4, nuestro Abarán 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues vamos con el resto de resultados en esta 30ª jornada. Recordemos, restan todavía 4 para la finalización. Fueron los siguientes: Cap Ciudad 4, Ciudad de Calasparra 1, Churra 1, Balsicas Atlético 0, Sangonera La Verde 1, Olímpico de Totana 2. Jumilla Club Deportivo 2, Balazul 1, por si no era malo el resultado de Cartagena, este completó una tarde totalmente aciaga. Atlético Pulpileño 4, Bullense 0, Alquería 6, Sporting Aguileño 0, Montecasillas 3, Los Garres 1 y Lorca Deportiva 3, Algar 0. En la tabla clasificatoria, las 2 primeras posiciones, las que dan opción al ascenso directo, son para Cap Ciudad con 64 puntos, segundo Lorca Deportiva con 61. Por cierto, hay que indicar que el abaranero Nico marcaba en la tarde de ayer su primer gol en las filas del Ciudad, además el gol que abría el marcador. Segundo es el Lorca, como digo, con 61, pero cuidado, que ahí están los 4 equipos perseguidores. Recordemos, este año 2 equipos ascienden directo, entre tercero y sexto juegan un playoff, primero unas semifinales donde quedarán 2 finalistas y esos 2 finalistas un último playoff en el que se dirimirá el tercer equipo que asciende a tercera división. Pues como digo, el Churra es tercero con 61 puntos, los mismos que el equipo de la Ciudad del Sol. Cuarto, Olímpico de Totana con 58. Quinto, Pulpileño con 57. Sexto y un poquito atascado el Sangonera La Verde con 53. Lo que todavía da posibilidades, aunque no demasiadas, a Montecasillas y Algar, que son séptimo y octavo con 47. Ya en zona de nadie, Sporting Aguileño con 45. Décimo Los Garres con 41. 41 también para el Balazul, que es un décimo. Duodécimo el Alquerías con 33. Décimo tercero el Bullense con 32. Ciudad de Calasparra decimocuarto con 29. El Sojo, 15º en zona de permanencia con 25, los 3 puestos de descenso para Jumilla, 16º con 24, nuestro Abarán, 17º con 21, Balsicas Atlético, 18º y último con solo 14 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y lógicamente, para terminar con este tema, en cuanto a las posibilidades reales y matemáticas, pues recordar que quedan 4 jornadas, que nuestro Abarán, nada más y nada menos, tiene que recibir al Atlético Pulpileño, que es el 5º clasificado y que querrá asegurarse su presencia en los playoffs en el Municipal de Las Colonias. La siguiente jornada viajará a Los Pinos para enfrentarse a una Alquerías que no se juega absolutamente nada, pero que recordemos, ayer hacía un set en blanco al Sporting Aguileño, 6-0, la goleada de la jornada. En la siguiente jornada nos visitará el Montecasillas, equipo que estamos diciendo desde hace varias semanas que quizá no se juegue nada, pero que a día de hoy todavía tiene opciones matemáticas. Ahí está, con esos 6 puntos menos que el Sangonera y con un calendario bastante complicado para el equipo del Mayallo. Y en la última jornada, por si fuera poco, por si fuera necesario ganar en una hipotética situación de luchar por la permanencia, nuestro Abarán tendrá que viajar hasta el Artés Carrasco para medirse a un Lorca Deportiva que posiblemente se esté jugando el puesto de ascenso directo. Ahí en nada. En cambio, el Jumilla, que creo no obstante tampoco se va a salvar, tiene que visitar al Olímpico de Totana, después recibir al colista Balsicas, ya prácticamente descendido, viajar hasta Calasparra, a la Caberina, ante un equipo que no se juega nada, y recibir al Ciudad, que sí, posiblemente estará jugándose también el ascenso directo, si no lo ha logrado antes, en el Municipal de La Hoya. Por último, el Sojo, que recordemos tiene un punto de ventaja sobre el propio Jumilla, va a viajar hasta el Balazul, desplazamiento corto hasta el puerto de Mazarrón, para posteriormente recibir al Olímpico de Totana, partido complicado, pero en las 2 últimas jornadas viaja hasta Balsicas, al colista que matemáticamente va a estar totalmente descendido, y en la última jornada recibirá en casa a ese Calasparra que decimos no se juega absolutamente nada. Por tanto, es complicadísimo.
teniendo en cuenta que ambos equipos, ambos rivales de nuestro Balán, puedan hacer 2 victorias en los 4 partidos que restan, sería más o menos ganar los 2 partidos de casa, alguno puede ganar fuera, como es el caso de Balsica. Jumilla haría 30 puntos y Sojo 31. Nuestra Balán, después de perder ayer el golaveraje, tendría que sumar 32, por lo que debería sumar 11. Quedan solo en juego, lo que equivale a decir que tendría que ganar los 4 partidos que restan. Eso, más que un milagro, estamos hablando ya de una verbena de milagros. Y, lógicamente, es difícil creer en tal situación. O los demás lo fallan absolutamente todo, o, como se suele decir, como diría Robinson, está todo el pescado vendido. Habrá que tener un nuevo objetivo, y el objetivo, aun por triste que parezca, debe ser la campaña 15-16. En primera regional es posible. Habrá que recuperar jugadores, habrá que recuperar ilusiones, habrá que recuperar. Esa quizá es la frase del día de hoy. Habrá que recuperar. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, y vamos con el resto de marcadores en la jornada, que fueron bastante positivos, pero lógicamente el de Territorial Preferente ensombrece toda esta fecha. En categoría cadete, Yecla Club de Fútbol 1, Nuestro Abalam 3, victoria a domicilio del equipo que dirige Quique Carrasco, que situado en esa quinta plaza, lejos ya de las 2 primeras posiciones, pero volviendo a realizar una buena fase de temporada en esta recta final. En cuanto a la categoría infantil, fue el único partido que no se ganó en las colonias, reparto de puntos, Nuestro Abalam 1, Moratalla 1, un partido entre 2 equipos que marchan bastante igualados en la tabla clasificatoria, con lo que tampoco es un resultado demasiado atípico. Y donde sí se produjo la jornada fue en el partido que abría la tarde, el encuentro de fútbol 8 en categoría alevín, partido con muchos goles, Nuestro Abalam 8, Moratalla 6, los chavales disfrutaron, hicieron disfrutar a los espectadores y también, tanto infantiles como alevines, clasificados entre los 5 primeros. Indudablemente, además del suspenso del equipo de Territorial Preferente en esta temporada, también había que catalogar en esa regla de 3 al equipo juvenil que este fin de semana descansaba, pero desde los cadetes hacia abajo, indudablemente, como les decía, una gran temporada para nuestras bases. En ellos está el futuro. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Vamos ahora con fútbol sala, en un fin de semana bastante positivo para los nuestros, ya que los 2 equipos que entraban en competición lograron sendas victorias, alguna muy meritoria, y bueno, pues como el cadete no jugaba este fin de semana, tenemos como recuerdo su último triunfo a domicilio de la pasada semana, cuando goleaba en su visita a Caravaca. En Territorial Preferente, el Mirador 2, Deportivo Abaram 9, lógicamente se esperaba la victoria del equipo que dirige Chapi, ya que se enfrentaban al colista, un equipo que no ha logrado puntuar en toda la competición, en los 18 partidos disputados. Recordemos que esta era la jornada 18ª y última, al ser 10 equipos los participantes en esta preferente autonómica de fútbol sala. Y bueno, pues con los 9 goles que encajaba el Mercagrisa, el Mirador, pues ha redondeado una cifra que seguro no hubieran querido sus jugadores. 100 goles encajados, si bien es cierto que hay hasta 3 equipos que han encajado los mismos o más en esta categoría, concretamente el Lobosillo 116, el Águilas 102, con la buena imagen que dio este equipo cuando pasó por Abaram, y el propio Albudeite, que también ha encajado 100, al igual que el colista, pero eso sí, solamente 34 goles marcados en las 18 jornadas disputadas por parte del equipo colista. En cuanto al cuadro de Abaram, situado en sexta plaza prácticamente durante toda la segunda vuelta, ha sido, como hemos dicho en otras ocasiones, quizá un conjunto irregular, un equipo al que le ha faltado una cierta continuidad, en el que algunas lesiones también han fastidiado bastante lo que podía ser la progresión de un conjunto que este año volvía a la categoría senior, el hecho de que hubiera jugadores con varias temporadas alejados de la competición. Pero en fin, ahí está la semilla de cara a lo que pueda ser una próxima temporada y una campaña, esta 14-15, que probablemente no haya terminado porque, según nos comentaba su entrenador, pues existe la posibilidad de que el equipo participe en la competición de Copa que se pondrá en juego dentro de breves fechas. Concretamente, los números del Deportivo Abaram en esta temporada: 7 victorias, 3 empates,
8 derrotas, 78 goles marcados por 73 encajados, después de esta goleada con un balance positivo, 24 puntos, pero eso sí, muy lejos de los 34 que tenía el Club Deportivo Fenicia, que era el equipo que le precedía en la tabla clasificatoria. No obstante, y hoy que estamos dando calificaciones, aunque sea un tanto atrevido, habría que darle un bien como mínimo al equipo que dirige Chapi, que lo tenía muy difícil al comenzar la temporada y que al menos ha logrado estar en esa zona tranquila a lo largo de toda la competición y demostrar en algunos momentos puntuales y entre equipos de los de la zona alta que podría haber dado mucho de sí. Por cierto, el Corbereño, que es el campeón de la competición, equipo que tiene posibilidad de estar en tercera división la próxima temporada, fue goleado en la última jornada por Guerrero Cerezo por 2-10, y es que quizá los de Corbera estaban de celebración. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y también con victoria importante y yo diría que llamativa, se saldó el partido disputado en la tarde del pasado sábado en el Pabellón Príncipe de Asturias dentro de la División de Honor Juvenil, en el grupo 7, jornada 27, 3 más para el final de la misma, y Deportivo Abaram 8, Futsal Librilla 4. La verdad es que si un equipo ha sorprendido en esta temporada por meterse entre los primeros, este ha sido el Librilla, porque de otros de los equipos que estaban en esa zona alta, dentro del claro dominio que han mostrado los equipos murcianos en esta competición, pues indudablemente desde el principio con quien no se contaba era con el propio Librilla, que estaba realizando una magnífica temporada. 18 victorias tenía sumadas en su haber, un empate y solo 5 derrotas, que ahora son 6 después de la que le infligió el equipo abaranero en la tarde del sábado. Por su parte, el equipo que dirige Deli, con ese marcador y la sorprendente derrota del Elche en su campo en el Esperanza Lag en la tarde del sábado, pues logra adelantar una posición en la tabla clasificatoria que no tiene una gran trascendencia ni muchísimo menos, porque el objetivo, como ya hemos dicho en tantas ocasiones, que era la permanencia, está conseguido desde hace muchísimas jornadas, pero siempre es llamativo y sobre todo para los componentes del equipo, para los que trabajan el día a día, semana a semana, pues importante ver logrado ese objetivo de ir ascendiendo posiciones en la tabla clasificatoria. Lo demás, pues bueno, todavía está difícil, pero incluso podrían mejorar y acabar en 9ª posición. Todo depende de lo que hagan de aquí a final de temporada. En cuanto a esta jornada 27, los marcadores fueron los siguientes. El Acrasal Alicante descansaba, Elche 4, Pinatar 6, insisto, quizá la sorpresa de la jornada porque Pinatar estaba en la zona baja. Aljucer El Pozo 7, Orihuela 1, parece que no se esforzó demasiado el líder. Beliana sumaba 3 puntos al tener que enfrentarse al retirado Saloc, 0-8. Albacete 3, Club Deportivo Murcia 5, era probablemente el partido más igualado y ahí también el equipo filial de Montesino logró una victoria importantísima. Por cierto, hablando de este tema, según hemos podido leer hoy en la prensa regional, Central, que será Montesino, deja de patrocinar al equipo de primera división de Jumilla, al Montesino Jumilla, de cara a la próxima temporada, con lo que ese proyecto con las bases del Club Deportivo Murcia no sabemos si seguirá o cambiará de nuevo, y es que probablemente, aunque cueste decirlo, Jumilla puede ser un gigante con pies de barro. Seguimos con los resultados. Pacote Bar Pinatar 7, Nueva Elda 5 y Horadada 0, Plásticos Romero Molina 8. En la tabla clasificatoria, líder y prácticamente campeón a 3 jornadas para el final, de hecho campeón porque el segundo clasificado tiene un partido más. Insisto, Aljucer El Pozo, 70 puntos. Segundo, Plástico Romero Futsal Molina, 62. 8 puntos le separan, quedan 9 en juego, pero para los de Molina solo 6, por tanto, campeón El Pozo. Tercero, Futsal Librilla, a pesar de su derrota, 55. Cuarto, Club Deportivo Murcia, 50. Quinto, Pacote Bar, 44, todo ello equipos murcianos. Sexto, Nueva Elda con 44. Séptima plaza para Albacete, 42. Octavo, Acrasala, 37. Noveno, Beliana, el equipo de Villena, con 30. Décimo, Deportivo Abarán con 28, a menos de una victoria de los de Villena, de los alicantinos. Undécimo ahora es Elche con 26, 2 menos que el equipo de Abarán. Duodécimo, Pinatar con 16. Décimo tercero, Orihuela con 13. También 13 para Horadada, cerrando la clasificación, puesto que el puesto número 15 adjudicado ya desde la primera vuelta al retirado Saloc Alacant. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y varias notas en cuanto a balonmano en estas jornadas últimas definitivas de las distintas categorías. Concretamente, el podio de las categorías masculinas, podríamos decir que va a estar encabezado un año más por el CAC Cartagena, que en la tarde del sábado se imponía al Club Balonmano Murcia en el partido disputado en San Basilio después de prórroga con un resultado final de 27-31. Un partido del que hablábamos el pasado viernes aquí con Pepe Carayol, en el que finalmente jugó el jugador Caleb, el jugador australiano al que el comité le había dado la cautelar, le permitían jugar. Bueno, esto va a traer cola, indudablemente, pero pese a ello, Cartagena, el equipo de Pedro Herrera, lograba la victoria, segunda consecutiva y por tanto campeón CAP Cartagena. Suerte para las fases de ascenso. En cuanto a las categorías de base, pues recordemos que en juveniles hace un par de semanas se proclamaba campeón Ademur, y lo que nos ha sorprendido hoy es que también en categoría cadete, en la fase disputada en Águilas, ha sido Ademur el campeón. Ahí está como entrenador Pablito Jiménez Luzarreta, el jugador navarro que lo fuera de la Asociación Abaranera hace ya algunas temporadas en Primera División, y la verdad es que un trabajo importante el que está haciendo Ademur, que este año ha conseguido ese doblete tanto en juveniles como en cadetes. Atención, por tanto, a estas generaciones de jugadores que pueden dar muchos éxitos al equipo del Colegio Maristas de Murcia. En cuanto a los juegos escolares en categoría femenina, pues la verdad es que el dominio de Abaram parece que sigue siendo aplastante. Concretamente en categoría juvenil se disputaba la final en San Javier con un marcador que más bien parece error tipográfico. Y es Villa de Abaram 25 y es Europa 1. Imaginen, una final con un resultado de 25-1. Pero es que en categoría infantil femenina, semifinales, una se jugaba en Murcia, el resultado fue Colegio Jesús María 16, Colegio Madre de Dios 2, vaya resultado, pero es que en la otra semifinal, en la que se celebraba en Puente Tocinos, el tanteo final fue de 6 Faguarán 31 y es Villa de Alguazas 0. Qué difícil dejar a un equipo de balonmano en 0 goles, y más a un equipo que ha llegado a una semifinal. La verdad es que habrá habido pocos equipos participantes, que sabemos que el nivel es, bueno, bajo no, lo siguiente, pero dejar a un equipo en 0, qué trabajo cuesta, y eso lo logró el conjunto infantil femenino del Faguarán el pasado sábado, que ahora espera en la final al propio Colegio Jesús María, al que dirige normalmente la señora presidenta del Club Balonmano Murcia, Marisol Izquierdo, y lógicamente una final en la que esperamos que de nuevo el triunfo venga hasta Abaram. En fin, esos han sido los comentarios deportivos, los resultados, el marcador a fin de cuentas de la jornada, un marcador que con muy pocas derrotas se ha visto tristemente ensombrecido, de hecho por la única derrota que se ha producido en los equipos de Abaram este fin de semana, pero una derrota que, como decíamos al principio, ha dejado sentenciado a nuestro Abaram, que, salvo Verbena de Milagros, está en Primera Regional. Gracias a todos por su atención, será hasta el próximo viernes, porque a pesar de todo el deporte sigue y nosotros intentaremos contárselo hasta que prácticamente la temporada llegue a su final. Insisto, de nuevo, gracias, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el viernes.